Como primer subtema, veremos la psicología en relación a lo social. Para hablar de estos tienen dos puntos clave: la realidad, que serían los estímulos y los datos que tenemos día con día, y el segundo, que serían las representaciones mentales, que son todos los conocimientos o vivencias que hemos ido teniendo durante toda nuestra vida, que suelen hacerse presentes cuando se detecta un estímulo, haciéndonos recordar estos conocimientos previos. Así pues, la psicología estudia el pensamiento del hombre, su cognición, y la psicología en el ámbito social se centra en la cognición o en el pensamiento de otras personas o miembros de algún grupo en relación a nosotros mismos. Para el estudio de la cognición social hay dos grandes perspectivas: la europea, que enfatiza la dimensión social del conocimiento y establece que el mismo tiene un origen sociocultural, pues es algo compartido por los grupos sociales, en donde, según Moscovici, tiene como representaciones sociales ideas, pensamientos, imágenes y conocimientos que solamente una colectividad comparte. Este último, con la doble función de conocer la realidad para desenvolverse en ella y para facilitar la comunicación. La otra gran perspectiva es la estadounidense, la cual hace hincapié en el individuo y en sus procesos psicológicos, donde la persona construye sus propias estructuras cognitivas a partir de su entorno físico y social, dando como principal función del conocimiento social el manejo de información que nos es disponible. Así pues, el área de la cognición social es uno de los campos más activos en la psicología y es de los más difíciles de definir. En él se estudian conocimientos muy diversos, de los que no es fácil identificar un factor común. Hace referencia a los conocimientos que tenemos las personas sobre los seres humanos y sus actividades y a los procesos mediante los cuales adquirimos esa información. El yo como concepto social habla acerca de cómo nos percibimos como seres diferentes a los demás, con relación a lo que según nosotros piensen los demás sobre nuestra persona, formando al final un autoconcepto de nosotros mismos. Al momento de nosotros llegar a un autoconcepto, decimos que es la suma total de las creencias de un individuo en relación con sus propios atributos personales. También empezamos a formar autoesquemas, que son creencias que las personas mantienen respecto a sí mismas y que determina el procedimiento de la nueva información relevante para el yo, en este caso todo lo que habíamos dicho anteriormente, formándonos un autoconcepto y un autoesquema con lo que la gente piensa de nosotros. Uno de los problemas del autoconcepto es la introspección, ya que a pesar de que podemos ver nuestros defectos en relación a los demás o en relación a nosotros mismos, llega un punto donde valoramos solamente lo positivo y no lo negativo, haciéndonos malas personas o comportándonos de manera inadecuada. Otro concepto más acerca de la cognición social y que es importante para la misma son los pronósticos afectivos, que son procesos de predecir cómo se sentirá uno en respuesta a futuros eventos con carga emocional. Un ejemplo muy común sería cuando uno tiene un examen o cuando uno piensa o sabe que va a tener un examen en próximas fechas y resulta sentirse nervioso antes del mismo o estar preocupado por los resultados que se puedan obtener en él. La teoría de la autopercepción por Darrell Bem es una teoría que dice que según la cual cuando los procesos internos resultan difíciles de interpretar, la gente obtiene autoconocimiento mediante la observación de su propia conducta. Esto quiere decir que tal vez no sepamos a veces cuando nos sentimos un poco mareados o un poco nerviosos, pero conociéndonos y viendo nuestros rasgos faciales o viéndonos cómo nos comportamos, ya sea con ayuda de videos o con ayuda de otras personas que nos puedan decir cuáles eran nuestras acciones, podemos relacionarlo con nuestro comportamiento y podemos cambiarlo o tratar de mantenerlo normal. La hipótesis de la realimentación facial afirma que los cambios en la expresión facial pueden conducir a modificaciones correspondientes a un nivel emocional. ¿Esto de qué quiere hablar? Quiere decir que depende si la expresión que nosotros tengamos en la cara va a causar una impresión diferente a la que otra persona tenga de nosotros ya al conocernos. Por ejemplo, si yo tuviera una expresión
de enojo, la persona pensaría que soy una persona murmurada y que no se puede hablar conmigo, pero en cambio si tuviera una expresión con una sonrisa en ella, la persona tendría más confianza de mí y podría hablar más claramente conmigo o estar un poquito más abierta al momento de la comunicación. La autopercepción de la motivación. Para poder hablar de ella, primero tendríamos que decir qué es la motivación. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. Hay dos tipos de motivación: la motividad intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es cuando es propiamente de nosotros, cuando nada más es cuestión de satisfacernos por el simple hecho de gusto o porque no sé, podemos tener algún beneficio físico. La motivación extrínseca es cuando nos dan un premio, cuando nos dan dinero o algún bien material, entonces por esa cuestión nosotros realizamos nuestra actividad de mejor manera. Depende de nuestras motivaciones, podemos tener un efecto de sobrejustificación, que es la tendencia que la motivación intrínseca se reduzca en la realización de actividades que se han asociado con recompensas u otros factores extrínsecos. Por ejemplo, que yo esté en una competencia, esté en los primeros 3 lugares con posibilidad de avanzar, pero por cuestiones de cansancio o lo que sea, yo me voy abajo y terminando la carrera en un cuarto o un quinto lugar. Entonces la gente podría percibir que si yo hubiera tenido una motivación extrínseca más grande, ya sea un monto más grande de dinero o tener buenos patrocinadores, yo pude haber llegado a tener un mejor desempeño. Teoría de la comparación social. Teoría que afirma que las personas se evalúan sus propias capacidades y opiniones mediante la comparación de sí mismas con otros. Este simplemente es compararnos a nosotros con otras personas cuando no nos sentimos aptos o cuando no nos sentimos capaces de desarrollar algo. Entonces tomamos la decisión de compararnos con otras personas para nosotros sentirnos bien y que la gente piense que estamos capacitados para desarrollar la actividad que se nos pide. Teoría de los dos factores de la emoción. Teoría según la cual la experimentación de emociones se basa en dos factores: activación o excitación psicológica y una interpretación cognitiva de tal activación. La primera, lo que es la activación o excitación psicológica, habla acerca de cuestiones que nos afectan a nosotros, pero a veces no sabemos cómo desenvolvernos, entonces empezamos a desarrollarnos según cómo reacciona la demás gente. Y la interpretación cognitiva va a la mano de factores que sí conocemos, cómo deberíamos reaccionar en cuestión de algún comportamiento, una acción o una actividad. Entonces estamos predispuestos a reaccionar felices, angustiados, etcétera, dependiendo de la actividad que estemos realizando. Comparación social a la baja. Es la tendencia defensiva a compararse uno mismo con otros cuya situación es peor que la propia. Es cuando nosotros nos comparamos, como lo dice el término, a personas que no son lo suficientemente capaces como nosotros, para así nosotros tener una satisfacción y sentirnos bien y que la gente nos vea con más ánimo, que nos vea superiores a las demás personas. Reconocimiento por asociación es el aumento de la autoestima por efecto de la asociación con personas exitosas. Esto es para que las personas nos sientan capaces con el simple hecho de decir: yo estudié con tal profesor que era muy muy bueno o que es muy reconocido en el ámbito social. Entonces esto hace que las demás personas, si yo estudié con alguien que fue famoso o que fue sumamente exitoso, la demás gente piense que yo tengo el conocimiento suficiente para desarrollar la actividad que me quieran dejar o que me quieran otorgar. Autominusvalía: es el comportamiento diseñado para sabotear el desempeño personal con el propósito de ofrecer una excusa subsecuente por haber fallado. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando nosotros no nos sentimos capaces de hacer algo, tal vez sí podemos hacerlo, pero no nos sentimos capaces. Entonces, para que la gente no piense mal o no piense que no tenemos esa capacidad,
podemos inventar excusas, tales como me sentía mal, estoy lesionado, etcétera, sin que nosotros tengamos estos síntomas. Entonces la gente puede pensar que fallamos las pruebas por otros medios y no por nuestra falta de capacidad. Egoísmo implícito, que es una forma inconsciente de automejora, que es para aquellas personas las cuales quieren ser grandes o quieren ser las reconocidas a nivel social o a nivel personal, las que van a conseguir las cosas por ellos, las personas que quieren ser reconocidas por sus logros y no por los logros de los demás. Autoestima, que es un componente afectivo del yo, conformado por las autoevaluaciones positivas y negativas de la persona. Esto quiere decir que nosotros como personas conocemos nuestras partes negativas, nuestras positivas, y sabemos hasta dónde nos pueden llevar nuestras capacidades. La teoría del manejo del terror, que es según la cual el ser humano enfrenta el temor a su propia muerte a través de una cosmovisión que le ayuda a resguardar su autoestima. Esto es muy cultural, es dependiendo de cada cultura, todo el humano le tiene miedo a la muerte, entonces cada cultura ha hecho una historia, un relato, etcétera, acerca de cómo muere el humano, cómo existe la vida y a dónde vamos después de la muerte. Teoría de la autoconciencia. La teoría que afirma que la atención centrada en sí mismas lleva a que las personas detecten autodiscrepancias, lo cual las motive a su vez a presentar la intención de evadirse de la autoconciencia o de modificar su conducta. Hay dos tipos de autoconciencia, la autoconciencia privada y la autoconciencia pública. La autoconciencia privada son las características de la personalidad de los individuos introspectivos con tendencias a ocuparse sobre todo de sus propios estados emocionales. Esto quiere decir que son personas que en el carácter social no les interesa mucho lo que piensen de ellos, sino ellos tratan de ser o de no mentirse a ellos mismos acerca de lo que es su forma de pensar, a diferencia de la autoconciencia pública, la cual se encarga de características de la personalidad de los individuos que se enfocan en sí mismos como si se tratara de objetos sociales bajo la óptica de las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que depende cómo se maneje la sociedad, esta persona va a cambiar su conducta para poder desarrollarse en la sociedad como tal. Para poder desarrollar el esquema, utilizamos la herramienta de accesibilidad, que es la facilidad con que podemos recuperar de la memoria un constructo. Para mejorar esta herramienta utilizamos facilitaciones, que designa los métodos que en forma de no obtrusiva exponen la información evaluativa relevante, o sea, la que nos importa. Las facilitaciones pueden producir cambios de conducta subsecuente. 1. La presentación de estímulos facilitadores. 2. La exposición a la información ambigua relacionada con el estímulo en cuestión. Y 3. La formación de un juicio. Para nosotros realizar un contexto, ocupamos cualquier factor de la situación inmediata que nos afecta, por ejemplo, expectativas y metas, experiencias pasadas e incluso estados de ánimo que hayamos tenido, para así nosotros darnos una idea del contexto que se relaciona a una actividad o algo que se esté realizando. Logramos tener un efecto de contraste cuando la facilitación reciente causa que se evalúe una persona en términos más negativos que si no hubiera habido dicha facilitación. Por ejemplo, en el caso del contexto, que nosotros nos dimos una idea por nuestros conocimientos previamente obtenidos, pero ya con una facilitación que nos da la realidad de la persona, la realidad de la actividad de la persona, y cuando te das cuenta que es negativo, eso se le llama efecto de contraste. La teoría de atribución de Heider, que es un método que se puede utilizar para evaluar cómo la gente percibe el comportamiento de sí mismos y de la demás gente, tiene dos atribuciones. Una externa situacional, la cual percibimos sin ninguna opción y suele estar totalmente determinado por los factores fuera de nuestro control, y en general nos sentimos no responsables.
el otro son los internos o disposicionales. Este cae dentro de nuestro propio control, no está influenciado por ningún factor y nos hace sentir responsables por nuestras acciones. La teoría de Heider, que marca 3 diferentes factores para la atribución. El primer factor es la distintividad, que es una conducta especial. El segundo factor es el consenso, que es cuán común es la conducta. Y el tercer factor es la congruencia, que es la frecuencia con la que realiza la conducta. Entre más común es la distintividad, termina siendo situacional. Entre menos común es disposicional. Cuanto más común es la conducta, entra en un factor disposicional, y entre menor es la conducta, entra en un factor situacional. Con la congruencia, entre más congruente, más disposicional será su atribución. Entre menos congruente, más situacional. En este caso, si tenemos una distintividad alta, un consenso alto y una congruencia alta, terminará siendo una actitud disposicional. Pero si tenemos una distintividad baja, un consenso bajo y una congruencia alta, tendremos una atribución situacional. La teoría de Wiener se basa en la realización de las tareas. Específicamente atribuye al éxito a la capacidad y dificultad de las tareas, y el fracaso al esfuerzo y a la suerte, dado que estos se encuentran en un rango inestable. Wiener divide su teoría en cuatro campos: el estable, inestable, interno y externo, en el cual se encuentran 4 factores: la capacidad, la dificultad de las tareas, el esfuerzo y la suerte. De estos 4, el único medible es el esfuerzo, dado a que este puede cambiar según se le requiera o según se necesite, más sin embargo sigue estando en un rango inestable.